Queridos hermanos y hermanas en el Señor, la semana pasada el tema central de la liturgia de la palabra era el tema de la oración. Ahora podemos decir que es la segunda parte del tema de la oración. Trata del mismo tema, la oración, de cómo nosotros tenemos que comunicarnos con Dios. Y hemos escuchado 3 lecturas: el libro de Eclesiástico, la carta de Pablo a Timoteo y el Evangelio de Lucas. El tema de la oración se tiene que unir hoy a 2 temáticas. La primera es el culto y la humildad. Y tanto el culto y la humildad nos lleva a un elemento común, que es la vivencia moral. En el libro del Eclesiástico, escrito aproximadamente en el siglo II antes de la era cristiana, nos presenta la vivencia de un hombre humilde y sencillo que necesita de Dios. Y lo primero que quiere destacar, que Dios no hace distinción de persona. Escucha a aquellos que tienen un corazón humilde. Por eso dice el libro de Eclesiástico: la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. Qué importante nosotros entender que ya en el siglo II antes de la era cristiana hay esa preocupación. ¿Dónde entra el culto? Cuando dice: quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. Aparecen en 2 ocasiones la palabra nube, tanto en el culto, en la plegaria y en la oración del humilde. Es un llamado en esta primera lectura a vivir con humildad nuestra oración, a vivir con humildad nuestra vivencia moral, y nuestro culto sea un culto verdadero, que no sea un culto de fachada, de apariencia, sino que si nosotros hacemos plegaria, oración, celebramos la Eucaristía,
que sea de verdad, de una vivencia interior y de una humildad pura que le agrade al Señor. El Evangelio de Lucas va en esa misma línea. Dice la palabra de Dios: Jesús dijo esta parábola y algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Aquí entra la vivencia moral, despreciar a los demás y creerse autoconstructor de sí mismo. Y coloca un ejemplo muy sencillo. Dos personajes donde no le da ningún calificativo, es decir, no le coloca nombre, indicando que puede ser cada uno de nosotros. No le da un nombre ni de Juana ni de Pedro, sino dos hombres subieron al templo a orar. ¿Qué se realiza en el templo? El culto que le agrada a Dios. Es la función del templo, hacer un culto agradable a Dios. Y nosotros, ¿qué culto estamos realizando en este momento? La celebración de la Eucaristía, que es la cumbre y la fuente más grande que tiene la Iglesia, y la oración más grande que tiene la Iglesia, que es la Eucaristía, porque Cristo ha muerto y ha resucitado a través del misterio pascual. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando en este momento. Dos hombres subieron al templo, como subieron ustedes hoy, que han venido aquí a la basílica para ofrecerle un culto a Dios. Uno era fariseo y el otro publicano. Dos realidades diferentes. El fariseo comienza a mencionar los elementos del fariseo. El fariseo era ungido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y comienza a decir lo que realiza: ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Es decir, que es un hombre que se quiere alabar a sí mismo con cierto grado de prepotencia, inclusive de cierto grado de egoísmo. La grandeza de él. Y esa oración llegó a Dios. Esa es la primera pregunta
que uno se tiene que hacer en este día. Ese fariseo tenía buena intención de orar, de hacer súplica, pero esa oración tan centralizada en su persona, tan centralizada en su yo, una oración que despreciaba a los demás, y él se creía ya justo. No había misericordia, no había compasión. Solamente en este fariseo se nota grandeza, poder, orgullo, prepotencia humana. No soy como los demás. El publicano, en cambio, quedándose atrás, que no es capaz de dar un paso hacia adelante, entra al templo y se queda atrás. No se atrevía ni levantar los ojos al cielo por la vergüenza y el arrepentimiento que tenía. Le tenía un gran temor a Dios. Estaba avergonzado de sus debilidades. No era prepotente ni orgulloso, sino humilde y sencillo de corazón. ¿Cuál era el gesto del publicano? El publicano simplemente levanta los ojos al cielo y se va golpeando el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Reconoce sus debilidades, limitaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el primer personaje y el segundo? Que uno se cree autoconstructor de sí mismo, que no necesita de Dios, que un cumplidor de todo, que un constructor de su propia vida, que no tiene misericordia, no se cree que es humano, que es un robot, mientras el otro es humano, comprende sus limitaciones, sus debilidades y simplemente grita con esa frase: oh Dios, ten compasión de este pecador. Y al final del Evangelio de Lucas, ¿qué dice? Le digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Fíjense la temática: aquel no. ¿Dónde nosotros estamos ubicados en nuestra vivencia cristiana? Que aquí entra el tercer elemento, la vida moral, nuestro comportamiento moral, porque generalmente el orgulloso, el prepotente, el que asume de poder, no vive una vida moral clara,
sino que su comportamiento es inmoral, porque le falta humildad y sencillez. Así nosotros vamos a encontrar miles de personas. No basta estudiar la palabra de Dios, ni profundizar sobre teología, ni saber la ciencia sagrada. Lo que al Señor le agrada, que el culto que tú le ofreces a Dios sea un culto agradable al Señor. Y ese culto agradable al Señor, ¿dónde se resume? En la humildad, en la sencillez, en el desprendimiento total de la vida y en la vivencia moral. Ahí está el secreto de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana no está en la prepotencia, porque Dios no es prepotente. Dios no es orgulloso. Dios no es un ser para humillar a los demás, sino que el poder de Dios es para el poder del servicio, de la entrega, del amor a los demás. Quizá el fariseo tenía el conocimiento de la fe, sabía del culto, sabía teología, tenía conocimiento de Dios, pero el orgullo humano, la prepotencia humana, no lo dejaba vivir en paz. Y por eso le brotaba desde su interior esa cosa negativa del orgullo humano. Y estamos llenos de muchas personas orgullosas, prepotentes, que no basta que estudien teología, que no basta que estén en el templo diariamente, que participen de la Eucaristía, que reciban la comunión. Si te falta la humildad, la sencillez, el espíritu desprendido, tener el interior limpio, tu fe no sirve para nada. Tu oración no llega hasta Dios, se queda aquí en la tierra. La oración del publicano subió como ese incienso que sube al Señor, y el Señor escuchó la súplica del publicano, porque fue humilde. Aquel que era un pecador público, considerado por la sociedad, porque estaba al servicio del imperio romano, cobrando impuestos, fue arrepentido el templo. En el último lugar, mientras el fariseo en primer lugar, con el pecho levantado, despreciando a los demás y diciendo claro, no soy como aquel publicano, no soy como aquel, comparándose, en lugar de ser testimonio viviente de la palabra de Dios. Que hoy este Evangelio de Lucas nos lleve al primer elemento, a la oración. Sean personas orantes. Y el mundo de hoy necesita
de mucha oración. Y esa oración te lleve a la humildad, a la sencillez, para que ese culto que tú le ofreces a Dios, como la Eucaristía, sea un culto verdadero. Como dice el propio Jesucristo, ya no quiero ni sacrificio ni holocausto, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, sino sacrificio. El Señor nos llama a tener misericordia, a tener compasión y a una vivencia moral íntegra, a una vivencia moral íntegra. Y esa es la mejor enseñanza que la iglesia hoy le puede ofrecer a nivel teológico a los fieles. Aprender a orar, aprender a ser sencillo, a una buena vivencia moral y a una práctica de un culto verdadero que le agrade al Señor. Que así sea. Amén.